Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andy Francesco Barón Romero. Pertenezco al CEA de José Acevedo Gómez de la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad voy a hacer la presentación de la tarea 5 del curso Algoritmos y Programación. Concepto de algoritmo. Se conoce como algoritmo al conjunto de instrucciones sistemáticas y previamente definidas que se utilizan para realizar una determinada tarea. Estas instrucciones están ordenadas y acotadas a manera de pasos a seguir para alcanzar un objetivo. Todo algoritmo tiene una entrada, conocida como input, y una salida, conocida como output, y en medio de estas están las instrucciones o secuencias de pasos a seguir. Estos pasos deben estar ordenados y, sobre todo, deben ser una serie finita de operaciones que permitan conseguir una determinada solución. Algoritmo simple. Un algoritmo simple es un conjunto de instrucciones claras y precisas diseñadas para resolver un problema o realizar una tarea específica. Este tipo de algoritmo se caracteriza por su relativa simplicidad y su capacidad para ser entendido y ejecutado con facilidad. Por lo general, los algoritmos simples involucran un número limitado de pasos a seguir o etapas, y se utilizan para resolver problemas directos que no requieren un gran nivel de complejidad computacional. En este ejemplo, se solicita al usuario que ingrese 3 notas utilizando la función input. Cada nota ingresada se almacena en una variable correspondiente, nota 1, nota 2, nota 3. Luego, el algoritmo calcula el promedio de las 3 notas sumándolas y dividiendo el resultado entre 3. Y finalmente, el algoritmo muestra el resultado del promedio utilizando la función prime. Algoritmo condicional. Un algoritmo condicional es una estructura de control fundamental en programación que permite que un programa tome decisiones basadas en ciertas condiciones. En un algoritmo condicional se utilizan estructuras de control como si, entonces, si no, if, then, else, para evaluar una condición y ejecutar ciertas instrucciones en función de si la condición es verdadera o falsa. Estas estructuras permiten que el flujo del programa se ramifique en diferentes direcciones según las condiciones evaluadas. Aquí podemos ver su diagrama de flujo en el cual, si la condición es falsa o verdadera, el programa toma diferentes acciones. En el siguiente ejemplo, la condición que estamos evaluando es si la variable nota es mayor o igual a la variable nota mínima. Si esta condición es verdadera, se ejecuta el bloque de código indentado debajo de if, que en este caso imprime un resultado de felicitaciones. Y si la condición es falsa, se ejecuta el bloque de código indentado debajo de else, que imprime un mensaje indicando que la nota no es suficiente para aprobar. Ciclo for es una estructura de control que permite iterar sobre una secuencia de elementos como una lista, tupla, conjunto o cadena de texto. En cada iteración del ciclo se toma un elemento de la secuencia y se ejecuta un bloque de código, pudiendo realizar operaciones específicas con cada uno de sus elementos. Este tipo de ciclo es muy útil cuando se conoce de antemano la cantidad de veces que se desea repetir un bloque de código, ya que se puede controlar explícitamente el número de iteraciones. La sintaxis del ciclo for es la siguiente: for variable in el elemento iterable, sean listas, cadenas, un rango, etcétera, y el cuerpo del bucle. En este ejemplo del ciclo for, vamos a iterar a través de un rango de números del 1 al 20. Durante cada iteración se verifica si el número es par o impar, utilizando la operación módulo de porcentaje. Si el número es par, lo agrega a la lista números pares. De lo contrario, lo agrega a la lista números impares. Al finalizar el ciclo, se imprimen los resultados mostrando las listas de números pares e impares. En resumen, este código demuestra cómo utilizar el ciclo for para separar números pares e impares en listas diferentes, lo que permite organizar y trabajar con los datos de manera más específica. Es bueno recordar que la función range nos permite generar secuencias de números que pueden ser utilizados para controlar la cantidad de iteraciones en el ciclo. Además, puede tomar 1, 2 o 3 argumentos, lo que nos da flexibilidad para definir el inicio, fin y el paso de la secuencia. Ciclo while. El ciclo while es una estructura de control que permite repetir un bloque de código mientras la condición sea verdadera. La condición se evalúa antes de ejecutar el bloque de código y si es verdadera se ejecuta el bloque.
Después de la ejecución del bloque, la condición se vuelve a evaluar. Mientras la condición siga siendo verdadera, el ciclo se repite. Si la condición es falsa, el ciclo termina y la ejecución continúa con el resto del programa. Aquí podemos ver el diagrama de flujo donde la condición es verdadera, el ciclo se repite una y otra vez y termina cuando la condición es falsa. En este ejemplo vamos a analizar las atracciones de un parque de diversiones. Entonces, se inicia con la condición while len de atracciones disponibles mayores a 0, lo que significa que mientras la longitud de la lista de atracciones disponibles sea mayor que 0, el ciclo se ejecutará. Dentro del ciclo while se ejecutará lo siguiente. Se muestra al visitante las atracciones que están disponibles mediante un bucle for que recorre una lista llamada atracciones disponibles e imprime cada atracción. El visitante debe elegir la atracción mediante una entrada. Luego se verifica si la atracción elegida está disponible utilizando la condición if de elección en atracciones disponibles. Si la atracción está disponible, se agrega a la lista atracciones elegidas y se elimina de la lista de atracciones disponibles. En caso contrario, se muestra un mensaje indicando que esta atracción no está disponible y se pide al visitante que elija otra. Una vez que el visitante ya no quiere seguir eligiendo atracciones porque ya no hay disponibles, el ciclo while termina y se muestra al visitante las atracciones que ha disfrutado recorriendo la lista de atracciones elegidas. Un punto importante a destacar sobre el ciclo while es la necesidad de asegurarse de que la condición que controla el ciclo eventualmente se vuelva falsa para evitar un bucle infinito. Es crucial diseñar la lógica del ciclo de tal manera que la condición cambie en algún momento para permitir que el ciclo while termine. Listas. Las listas en Python son estructuras de datos que nos permiten almacenar y organizar una colección de elementos de manera ordenada y mutable. En otras palabras, una lista es una secuencia ordenada de elementos que pueden ser de diferentes tipos, números, cadenas, booleanos, otras listas, etc. y que puede modificarse una vez creada. Las listas en Python se definen utilizando corchetes y separando los elementos por coma. En este ejemplo vamos a crear una lista llamada compras. En ella vamos a colocar elementos como manzanas, plátanos, pan y leche. Si queremos acceder al segundo elemento, lo definimos como el número 1. Recordemos que en Python se empieza a contar desde el número 0. Igualmente, podemos cambiar un elemento, definiendo ese elemento de la lista con el número 0 e igual lo podemos reemplazar, en este caso, por peras. Igualmente, podemos agregar un elemento utilizando la palabra append o en su defecto removerlo utilizando la palabra remove. Esto es un ejemplo muy sencillo de cómo podemos iterar sobre las listas. Tuplas. Las tuplas en Python son estructuras de datos similares a las listas, pero con la diferencia fundamental de que son inmutables. Es decir, una vez creadas no se pueden modificar. Las tuplas se definen utilizando paréntesis y separando los elementos por comas. A diferencia de las listas, las tuplas se utilizan para almacenar colecciones de elementos que no deben cambiar, como coordenadas geográficas, información de fechas o cualquier conjunto de datos que sea inmutable. En este ejemplo vamos a definir una lista de tuplas que representa la información de cada estudiante. Definimos la variable, una lista y dentro de ella las tuplas. Ejemplo, definimos el nombre Ana, la edad 20 y el género femenino. Creamos un ciclo for donde se nos mostrará en pantalla al imprimir nombre Ana, edad 20 años y género femenino igual con Juan y con María. Otro aspecto importante sobre las tuplas es su capacidad para desempaquetarlas de manera sencilla. Esto significa que puedes asignar los elementos de una tupla a variables individuales en una sola operación, lo cual puede ser muy conveniente en ciertas situaciones. Funciones. Una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. Las funciones pueden recibir datos de entrada llamados argumentos o parámetros, realizar operaciones sobre esos datos y devolver un resultado. La definición de una función comienza con la palabra clave def, seguida del nombre de la función y opcionalmente los parámetros que recibe. Además de recibir datos de entrada, realizar operaciones y devolver resultados, las funciones en Python también tienen las siguientes características. Reutilización de código. Una vez que defines una función, puedes llamarla en cualquier parte de tu programa tantas veces como sea necesario, lo que evita la duplicación de código y facilita su mantenimiento. Modularidad.
Las funciones permiten dividir un programa en módulos más pequeños y manejables, lo que facilita la comprensión y el desarrollo por partes. Encapsulamiento. Las funciones encapsulan una tarea específica, lo que significa que el resto del programa no necesita conocer los detalles internos de cómo se realiza esa tarea. Esto promueve un diseño más limpio y modular. Flexibilidad. Las funciones pueden aceptar diferentes tipos y cantidades de argumentos, lo que las hace adaptables a diversas situaciones. En el siguiente ejemplo vamos a definir una función llamada comprar ropa. Empezamos con la creación de un diccionario llamado catálogo que contiene las prendas de ropa y sus precios. Luego se muestra el catálogo de prendas con sus respectivos precios. Se inician las listas carrito y total para almacenar las prendas seleccionadas por el usuario y el costo total de las compras respectivamente. Se inicia un bucle while que permite al usuario seleccionar las prendas que desea comprar. El usuario puede ingresar el nombre de la prenda o salir para terminar la compra. Si la prenda seleccionada está en el catálogo, se agrega al carrito y se actualiza el costo total. Si no está en el catálogo, se le informa al usuario. Una vez que el usuario termina la selección de las prendas, se muestra un resumen de la compra, incluyendo las prendas seleccionadas y el total a pagar. Finalmente, la función devuelve las prendas compradas y el total a pagar. Conclusiones. Es fundamental comprender el concepto de algoritmo y su importancia en la resolución de problemas, ya que los algoritmos son la base de la programación y la informática en general. Tanto los algoritmos simples como los compuestos son esenciales en el desarrollo de software, y dominar ambos tipos de algoritmos permite abordar una amplia gama de problemas. Entender a fondo las estructuras de control como los ciclos for y while es crucial para poder realizar operaciones repetitivas o condicionales de manera eficiente. El manejo de las listas y tuplas como estructuras de datos es esencial para poder almacenar y manipular colecciones de elementos, lo que es común en muchos problemas de programación. El dominio de las funciones permite modularizar el código, lo que resulta en programas más organizados, fáciles de manejar y reutilizables. En general, el aprendizaje de estos temas sienta las bases sólidas para convertirnos en programadores competentes y capaces de resolver una amplia variedad de problemas mediante el uso eficaz de algoritmos, estructuras de control y estructuras de datos. Bibliografía. Amortegui Vargas 2021, Algoritmos y Programación, UNAD. Aprende Python. Chávez A. 2018. Aprende a diseñar algoritmos. Libros. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El tutorial de Python. Python Documentación. Hinojosa A. 2015. Python Paso a Paso. RMA Editorial. A todos, muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.